Bien, buenos días. Ahorita le estoy compartiendo la presentación ya en pantalla. ¿Ya le cargó? Todavía no. Ahora sí. Bien, me avisa. Bien, iniciamos entonces. Como sabe, el día de ahora es sábado 30 de mayo. Esta es la tutoría número 6 correspondiente a la asignatura práctica docente de la licenciatura en enseñanza de la matemática. La agenda a desarrollar para el día de ahora, teníamos lo que era salud y bienvenida, luego tenemos lo que es unos recordatorios. Aquí les había puesto sondeo de lectura, pero no les agregué las preguntas, no estaría entonces las preguntas del sondeo de lectura. Tenemos una pequeña reflexión, el desarrollo que cuenta con lo que son dos materiales. Uno es el de la unidad 8, que sería de la página 11 en la que nos quedamos, hasta la página, si no me equivoco, 22, y el otro sería toda la unidad 9, que era la que tendrían que haber leído para la tutoría del día de ahora. Y por último tenemos lo que es la despedida. Pasamos entonces a lo que son los recordatorios. Como primer recordatorio es siempre, ¿verdad? Lo de los horarios de atención entre semana, que serían los lunes y miércoles en horario de 8 a 9. Esos son los días que yo estoy más pendiente de lo que es plataforma y todos los demás medios, ¿no? Ya sea la mensajería en plataforma o los chats que están ahí mismo en plataforma o los foros de dudas de plataforma o lo que es el correo institucional. Siempre, ¿verdad? Recordarles de que no tengan ningún temor a consultar cualquier duda o consulta que tengan, ya sea de los diferentes materiales que se les han cargado o de las indicaciones de las diferentes tareas, pueden hacerlo, no sin ningún temor, ya sea a mi persona como tutor o al coordinador de cátedra, que en este caso sería el licenciado Javier. Otro de los recordatorios es que esta presentación estará habilitada en plataforma, se estará subiendo a plataforma para que ustedes puedan acceder a ella. Siempre al finalizar la tutoría yo trato de enviárselas para que cada uno la pueda tener y la pueda revisar, si así si gusta, ¿no? Lo puede hacer. Y comentar que en esta tutoría tampoco habrán preguntas, es decir, que no habrá una serie de preguntas para que ustedes respondan y suban a plataforma. En este caso no habrá preguntas de tutoría tampoco. Antes quizás de pasar a la reflexión, decirles que estoy pendiente con lo que son la calificación de la tarea 3 y la tarea de investigación 2. Espero esta semana estar saliendo con las dos actividades ya calificadas, así que estén pendientes de sus correos, que ahí les estaré enviando sus calificaciones o un mensaje para notificar que ya las puedan revisar. Tenemos lo que es una pequeña reflexión, no sé si me quiere ayudar Juan. ¿Está bien? Sí. Hola. Hola. No sé si la puede leer. Hasta ahorita. Dice, la educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. Correcto. ¿Qué nos está diciendo esa frase o qué se le viene a la mente a usted cuando la lee? Yo lo que puedo analizar es de que con la educación se le dan las herramientas al estudiante para que él pueda construir su propio aprendizaje, su propio conocimiento, su personalidad, sus metas, de poder llegar a hacer lo que él quiere y lograr lo que él quiere. Y no se trata simplemente de darle las cosas y que él va a hacer lo que uno se le dé, sino que lo que se le da es como la llave para un montón de oportunidades que él tiene. Correcto. De hecho, esa es la idea, ¿no?, que se está planteando en la reflexión del día de ahora. Que a veces como docentes cometemos el error de pensar que
educar es únicamente transmitir el conocimiento, es decir, el llenado es como estar llenando una taza, ¿no? Estar echando algo en el recipiente y que eso es educar. Entonces, es más que eso, es decir, no únicamente tiene que ver con lo que es la transmisión de conocimiento específico, sino motivar al estudiante a que se apropie de ese conocimiento y que pueda utilizarlo en su vida cotidiana, ¿no? O que lo pueda utilizar en cualquier faceta en la que se esté desenvolviendo, o que se interese aún más por alguna determinada asignatura, ¿no? Por eso es el encendido de una llama, crear tal vez las condiciones de que esta persona desarrolle todas sus habilidades y potenciales en alguna área específica, que no necesariamente sería matemática, ¿no? En este caso está de forma general, pero en nuestro diario vivir, que es el área que hemos escogido es la matemática, sí sería bajo esa perspectiva, ¿no? A veces nos enfocamos como docentes en que el estudiante sea capaz de replicar algún ejercicio, sea capaz de resolver algún ejercicio mediante una serie de pasos y no nos enfocamos en que comprenda el concepto. Entonces, ahí no estamos encendiendo ninguna llama, sino que estamos utilizando al estudiante como un simple recipiente del conocimiento. Entonces, muchas gracias por la participación. Vamos a lo que es el desarrollo. Bueno, antes del desarrollo tocaba lo que es el sondeo de lectura. En los materiales nos habla de lo que es la evaluación y los métodos y estrategias de evaluación. No sé si en la lectura usted sí comprende de evaluación o evaluación en el área de matemáticas, cómo está enfocado el material. Pues evaluación viene más que todo a valoración. Siento que, bueno, yo digo que a veces se confunde el término calificación con evaluación. Calificación desde un punto de vista ya numérico, una nota, y evaluación se evalúa tanto las capacidades, el desarrollo, el proceso, todo eso, es evaluación. Correcto. Ahora bien, ¿para qué evaluamos? La evaluación tiene que ser con miras a la mejora. Para evaluar si tanto como docente estamos utilizando las mejores estrategias y el estudiante está aprendiendo, o si hay dificultades en el estudiante que no le permiten aprender, entonces como para mejorar la enseñanza. Correcto. A veces nos encontramos con estudiantes que hay docentes que lo tachan de malos, que dicen, no, este estudiante no es bueno en esta área o no es bueno en matemática. Y a veces el mismo docente es el que ha propiciado que ese estudiante no tenga los resultados esperados en esa asignatura, ¿no? Porque a veces la evaluación o es común en nuestro entorno, es decir, en nuestro país, que la evaluación sea vista como asignar una nota para un registro y una calificación final, ¿no? No como para evaluar un proceso de aprendizaje. Si bien usted lo decía, que hay diferencia entre evaluación y calificación, que calificación es asignar un valor numérico y evaluación puede ser una simple observación sobre una conducta, sobre una actitud hacia un determinado problema. Entonces, hay una discordancia, ¿no? Que no estaríamos considerando como docentes cuando únicamente nos dedicamos a asignar una nota. Por ejemplo, si yo desarrollo una clase y luego evalúo esa clase y solo asigno la nota y los estudiantes, digamos que el 80% salió mal y yo no modifico mis métodos y técnicas en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues no me estaría sirviendo de nada el proceso evaluativo, ¿no? Entonces la idea es que esto venga, como bien lo decía usted, a establecer unas mejoras, ¿no? Tanto en el proceso de enseñanza que brinda el docente como en la utilización de aquellas métodos y técnicas que se utilizan. Porque cuando evaluamos, no solo evaluamos lo que ha aprendido el estudiante, sino también evaluamos qué tanto han funcionado las técnicas y los métodos que nosotros hemos utilizado como docentes. Gracias por la participación y vamos a comenzar con los contenidos de la unidad 8. Tenemos lo que es el modelaje matemático como método de enseñanza de la matemática. Si bien recuerda, cuando definíamos lo que es un modelaje matemático, hablábamos de llevar algo de la realidad a un esquema matemático a través de fórmulas o ecuaciones
capaz de responder a esta problemática real, ¿no? Es decir, se establecía una serie de ecuaciones o símbolos matemáticos que representaban de alguna forma la realidad. Se resolvía el problema mediante ecuaciones matemáticas y luego se veía si esta solución daba solución al planteamiento original de la vida real, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que este modelaje matemático se puede utilizar como un método de enseñanza de la matemática. Debes seguir el trayecto definido para el uso del modelaje con detalle, es decir, todos aquellos pasos que vimos para realizar un modelaje matemático, también debe seguir lo que es el método que se ampara en lo que es el modelaje matemático, ¿no? Desarrollar el contenido matemático que surjan no solo de los modelos presentados a priori, es decir, de los modelos que se han presentado con anterioridad por el profesor, sino también modelos que se propongan hacer los estudiantes, perdón, que se propongan hacer los estudiantes. Quiere decir de que no solo al utilizar esta metodología, no solo el docente es el que va a proponer los modelos o los modelajes ya diseñados por el profesor, sino que también se puede tomar en cuenta los que elaboren los estudiantes. ¿Para qué nos puede servir esto? Para que el estudiante se incentive o se motive a aprender matemáticas, ¿no? Si ve que tiene una aplicación directa en el mundo real, tendremos o captaremos más su interés, ¿no? A medida que se está un modelo matemático en circunstancias adecuadas, el profesor debe interrumpir temporalmente la expresión, desarrollar las matemáticas necesarias para la resolución en cuestión involucrada, en las cuestiones involucradas y retornar luego al mundo real. Es decir, el estudiante puede diseñar un modelaje sobre una situación real. Una vez el estudiante esté diseñando el problema en sí, en la realidad, el docente debe interrumpir y debe resolver mediante ecuaciones matemáticas o conceptos matemáticos el problema modelado para luego llevar esta solución de nuevo a la realidad, ¿no? Ese es el papel del docente en esta utilización de esta metodología, ¿no? El tiempo de interrupción dependerá de la amplitud del contenido. Lo importante es no perder de vista la motivación, es decir, lo que les mencionaba anteriormente. Que el estudiante pueda desarrollar por sí mismo un modelo específico para solventar alguna situación de la vida real, el docente interviene y dota con las herramientas matemáticas para solventar ese problema y luego lo traslada al mundo real sin perder de vista que es el estudiante el que está realizando la modelación para que si éste no pierda lo que es la motivación por el trabajo que está realizando. Ahora bien, para el uso del método el profesor debe tener un buen conocimiento del modelaje. ¿Por qué? Si recuerdan, cuando hablábamos en la tutoría anterior de modelaje matemático, decíamos de que debe tener ciertas características la persona que lo utiliza, ¿no? O la persona que lo trata de emplear. Para empezar, tiene que tener un conocimiento de los contenidos matemáticos que pueden ser aplicables en esa situación real. También debe de ser un artista, ¿no? Decíamos de que debe tener una imaginación bastante desarrollada para que pueda adoptar todas aquellas características del mundo real a un modelo matemático específico, ¿no? Entonces, por eso dice de que el profesor debe tener un buen conocimiento de modelaje, es decir, debe saber en realidad cómo es que se hace todo este proceso y poder modelar estas situaciones de la vida real, ¿no? Porque de nada me serviría adoptar un modelo específico para solventar un problema si al final el resultado no resuelve el problema de la vida real, ¿no? Porque entonces el modelaje no estaría completo. Esto implica haber realizado un estudio sobre las respectivas metodologías, haber abordado algunos modelos y haber hecho experiencias de las propuestas en la enseñanza, ¿no? Es más gratificante toda vez que el alumno va a aprender lo que le causa interés. Como lo decíamos anteriormente, si el estudiante se siente parte de un todo, es decir, que él está ayudando a construir la solución de un problema, le crea un interés mucho más amplio que si solo presentamos un problema y lo ponemos a que lo resuelva, o le enseñamos cómo se resuelve y lo ponemos a replicar lo que nosotros le hemos tratado de enseñarnos. En este sentido, este método se vuelve más interesante porque hace partícipe al estudiante de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, tornándose así responsable de su propio aprendizaje, es decir, él mismo es responsable de si aprende o no aprende el contenido que se le está tratando de dar a través de la modelación matemática.
El profesor orientador, a su vez, también se torna un ganador. ¿Por qué? Porque al lograr que el estudiante se involucre en su proceso de aprendizaje, está haciendo que se interese por la asignatura, ¿no? Es decir, que le coja un especial cariño, ¿no? Y interés más que todo a lo que está tratando de aprender, ¿no? En este sentido, cada tema escogido por los alumnos le facilita aquilatar un conocimiento, ¿no? Es decir, el docente tenía que enseñar, digamos, 10 contenidos y utilizó el modelaje matemático. Los estudiantes pueden haber escogido de esos 10 contenidos, 6 contenidos o 5 contenidos y haberlos aprendido por propio interés, ¿no? Entonces le han dado al docente una victoria. ¿Por qué? Porque él tenía que enseñar esos contenidos y el estudiante los ha aprendido, ¿no? Mediante este método. Aquí podemos ver quizás una de las grandes desventajas de por qué no utilizar este método, y es que el estudiante debe escoger el tema que es de su interés, ¿no? Para solventarlo o para aplicarlo en algún modelo matemático, ¿no? En este caso, si nos fijamos en nuestra educación, en nuestro sistema educativo nacional, veremos de que ya nos dan un currículo, nos dan una serie de contenidos, unidades en un orden específico, y eso es riguroso, ¿no? Entonces, en este sentido, no pudiésemos aplicar lo que es el modelaje matemático, porque nosotros somos los que vamos imponiendo, de hecho, el seguir estos lineamientos, ¿no? Entonces, es bastante complicado poderlo utilizar, y desde ahí radicaría una de las más grandes desventajas. Nuestra opinión es que el modelaje tal como figura en la propuesta puede ser plenamente utilizado si los alumnos ya han participado de experiencias con modelaje o cursos de extensión o posgraduación. ¿Qué quiere decir esto? Que no en todos los niveles se puede utilizar esta metodología, ¿no? Porque requiere que el estudiante ya haya tenido un primer acercamiento a lo que es modelaje matemático y comprenda. Hola. Hola, hola. Hola, Creo que se me cortó el internet. no, ¿qué sabes? Sí, es que me pareció que se desconectó. Bien, vamos a continuar. Bueno, Como le mencionaba, requiere que el estudiante tenga un conocimiento previo sobre lo que es modelaje matemático. Entonces, se vuelve un poco limitante el poderlo utilizar si los estudiantes no tienen estos conocimientos previos. Sin embargo, en cursos regulares donde hay un programa que cumplir currículum, como es en el caso nuestro, de que tenemos ya una serie de temas definidos en un orden específico y es una estructura especial y de organización en los modelajes tradicionales, como sucede en la mayoría de las instituciones de enseñanza actualmente, el método de modelaje sufre algunas alteraciones. Por ejemplo, en el caso que se debe tener en consideración lo siguiente: el grado de escolaridad de los alumnos, es decir, el nivel educativo en el que se encuentran, el tiempo disponible que tendrá para trabajar extra clase, es decir, lo que puede el estudiante trabajar fuera del aula, que en este caso, por lo general, por nuestra cultura en nuestro país, esto no se da. Los estudiantes, por lo menos de educación básica o media, tienden a no tener responsabilidad con su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Que en ese sentido a veces se les deja tareas y ellos no cumplen, ¿no? Entonces, quiera si o no, eso viene a limar un poco el hecho de que no pudiese utilizarse esta metodología, ¿no? La situación en que el profesor se encuentra, tanto en relación al conocimiento de modelaje como al apoyo por parte de la comunidad escolar para implementar cambios. Entonces, ahora bien, ¿cómo enseñar el modelaje matemático? Primero tenemos lo que es el tiempo, ¿no? Para enseñar el modelaje es necesario saber a priori el tiempo disponible que los participantes para trabajar extra clase, el número de horas aula, los cursos en cuestión y el conocimiento matemático continuo o común para todos los participantes. ¿Por qué? Imaginémonos que tenemos un grupo de 15 estudiantes a los que les queremos enseñar esta metodología, no de aprender matemática. Pero de esos 15, solo 2 tienen conocimientos previos sobre lo que es el modelaje matemático y los demás no.
Además de esos dos, algunos tienen buenas bases matemáticas y otros no. Entonces, en este sentido, tendríamos que ver en común de dónde partir para comenzar a enseñar esta metodología. Es decir, no pudiese tomar en cuenta solo los que ya tienen una base de modelaje matemático y partir desde ahí, porque estaría dejando en el aire a los otros, o olvidarme de los que tienen bases menos buenas sobre matemática y asumir que saben hacer los procesos matemáticos que se estarán utilizando dentro de los modelos planteados. Entonces, requiere bastante planificación en cuanto al tiempo y a los conocimientos que tienen en común los estudiantes que van a estar dentro del curso, ¿no? Definidas estas condiciones, el curso deberá tener dos momentos. Lo primero sería la presentación de los modelos matemáticos y el segundo los procesos de modelaje, ¿no? El orden no es riguroso, es decir, se puede implementar o adoptar primero, presentar los modelos matemáticos y después el modelaje matemático de esos modelos, o se puede ir intercalando, ¿no? Primero enseñar cómo se fabricó el modelo y luego definir el modelo matemático al cual estamos haciendo referencia, ¿no? También dice que los modelos deben ser presentados en forma minuciosa, resaltando los pasos necesarios para poder obtener resultados. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque si no se hace de esta forma y el estudiante no comprende de dónde surgió el modelo, aunque le demos el resultado de por qué se comporta de esa forma la realidad aplicada en la matemática o la matemática aplicada a la realidad o a un modelo que adopta la realidad, entonces habremos fracasado. ¿Por qué? Estaremos perdiendo el interés del estudiante sobre lo que es la asignatura o el tema que estamos desarrollando, ¿no? Justificando e incluso recordando los conceptos matemáticos inferidos. Esto es bastante importante porque si no conocemos nosotros las bases de los estudiantes y solo desarrollamos el modelo matemático y les decimos utiliza estas y estas propiedades matemáticas y ellos no conocen esas propiedades matemáticas, tampoco van a comprender por qué funciona el modelo. Entonces, a veces, o en ese caso, sería necesario retroalimentar, ¿no? Todos esos conceptos matemáticos que han sido aplicados al modelo y por qué han sido aplicados. Y eso se debe hacer de forma detallada. Luego tenemos, dice, se inicia proponiendo a los estudiantes que se reúnan en grupos de interés, que escojan un tema por grupo y pongan cuestiones sobre el asunto. En este caso, cuando hablamos de grupo de interés, es que todos los elementos que conforman el grupo o el equipo estén familiarizados con algo en específico, algún tema o algo que les llame la atención. No habla de afinidad, sino que habla de interés. Por ejemplo, si a mí me interesa algún problema de la realidad y a otros dos compañeros también les interesan tal vez temas similares o ese mismo tema, entonces lo ideal sería que conformemos un grupo porque tenemos el mismo interés, ¿no?, sobre un determinado tema en cuestión. Ahora bien, que pongan cuestiones sobre ese asunto, es decir, que pongan todos aquellos datos que conocen sobre ese tema, ¿no? En segundo momento, deberán hacer una investigación, es decir, que deberán reunir una serie de datos acerca del tema seleccionado para familiarizarse con el tema escogido, ¿no? Es decir, para profundizar y conocer más sobre el tema que han elegido a priori, ¿no? Los datos reunidos proporcionarán otras cuestiones, es decir, nos proporcionarán unas visiones que tal vez no hemos considerado o nos proporcionarán información que nosotros desconocíamos y que ahora conocemos, ¿no? Cuando mayor es el tiempo disponible para la investigación y la familiarización con el tema escogido, mayor será el resultado del curso. Es decir, si me involucro mucho tiempo en lo que es investigar acerca del tema que he escogido y a la vez me familiarizo de mejor forma con esos temas, entonces mejor será el resultado que obtenga de esto, ¿no? A partir de esto debe surgir un orden para la resolución de las cuestiones, desde la más simple a la más compleja, o si se va a atacar de diferentes ángulos un tema en cuestión, ¿no? Y definir una toma para orientar y encaminar los grupos. Es decir, usted como docente deberá orientar a los diferentes grupos a cómo abordar la temática si ellos no tienen una claridad sobre esto, ¿no? Es decir,
es el docente el que funge el papel de orientador, el que señala el camino que debe de seguir el estudiante. Y con eso tenemos la parte de modelaje en método de enseñanza matemática. Ahora vamos a ver la modelación matemática como método de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Primero vamos a hablar de la modelación en educación matemática, que parte del supuesto de interpretar matemáticamente situaciones de la realidad para tomar algún tipo de decisión. Si nos fijamos desde aquí, vamos relacionando modelación matemática con apropiarse de hechos reales y establecerlos en un método matemático que dé solución al problema real, que era lo que veníamos conociendo como modelación matemática. Desde ahí la modelación como metodología de enseñanza y aprendizaje se vale de situaciones que motiven a los estudiantes para, después de ser abordados desde diferentes etapas didácticas, conduzcan a obtener modelos matemáticos que validen y solucionen los problemas. Es decir, de nada serviría que el estudiante desarrolle un modelo matemático, pero que este modelo matemático no responda a la situación real. Cuando hablamos de validar, es que la solución que brindamos en el modelo aplique también para solventar el problema que se tiene en la realidad. Ahora bien, esta validación implica que si no se apega a la realidad de la solución proporcionada, entonces el modelo no estará dando el resultado obtenido, o dicho de otra forma, se deberá volver a realizar una modelación que se apegue de mejor manera a la solución real, a fin de que pueda solventar o solucionar el problema que se tiene en la realidad. Así pues, la elección de la situación motivadora en el contexto de la modelación ocupa un lugar determinante en el éxito del proceso. Es decir, que el contexto bajo el cual se haya establecido el modelo matemático tiene mucha importancia si en sí tiene éxito o no lo que es la modelación matemática, ¿no? O solventar la necesidad o el problema que se tenía en la realidad. Comúnmente el término modelo matemático está asociado con el campo científico, y aunque las variadas definiciones de modelo apuntan a referencias matemáticas del mundo real, es decir, las definiciones que encontramos de modelación apuntan a trasladar el mundo real a términos matemáticos, es decir, lo que actualmente conocemos como modelación matemática, ¿no? Aclarando, dice que Biochoa en 2007 aclara que la diferencia entre ellas está dada por la forma de representación matemática de dicha relación. Es decir, depende de la forma en que se establezca la relación, así se va a estar dando si modelación matemática se refiere al campo científico o se refiere directamente a la apropiación de las matemáticas en el mundo real. Ahora bien, visto esto, vamos a ver algunas definiciones. Verges define el modelo matemático como la imagen o representación del conjunto de relaciones que definen un fenómeno con miras a su mejor entendimiento. Puede expresarse en fórmulas matemáticas, es decir, establece que una imagen, es decir, o una representación matemática de algo que está en el mundo real, ¿no? Eso sería entonces lo que entenderíamos como modelo matemático. Eh, Dicho de otra forma, apropiarse de las características de un fenómeno de la realidad para poderlas utilizar en un campo matemático o en un contexto matemático, ¿no? Ahora bien, Linares en 2004 entiende por modelo la interpretación matemática de una situación que conlleva a centrarse en sus elementos, sus relaciones, sus patrones, sus características de forma tal que faciliten alcanzar un modelo en algún nivel de sofisticación. En este caso sería prácticamente lo mismo, pero en este caso nos habla de patrones, relaciones y características, ¿no? Es decir, patrones que pueden ser observables de la vida real, características que podemos adoptar
directamente en el modelo matemático o relaciones que se establecen en la realidad y que también se establecen en el lenguaje matemático. En el Ministerio de Educación Nacional de México, por sus siglas MEN en 2006, en los estándares básicos de competencias de las matemáticas adoptan la definición de modelo como la forma de entender un sistema figurativo mental, gráfico o tridimensional que puede usarse para volver cerca o concreta una idea o concepto y así poder representar la realidad y hacerla comprensible. Si nos fijamos, este concepto nos habla ya de lo que es un esquema tridimensional, ¿no? Cuando hablamos de esquema tridimensional, estamos hablando de una imagen que tiene profundidad y tiene altura y tiene anchura, ¿no? En este sentido, también estaríamos hablando de extraer algo de la realidad y plasmarlo en un lenguaje matemático, siempre con la idea de poder solventarlo, es decir, poderlo tener más concreto. Por ejemplo, en la tutoría anterior yo les planteaba en una de las imágenes que alguien necesitaba medir la altura de un edificio, ¿no? Y para eso medía lo que era la sombra y el grado de inclinación y mediante un modelo matemático aplicaba razones trigonométricas para encontrar la altura de un edificio. En este caso, para la persona en sí, medir el edificio como tal está difícil, ¿no? Por lo mismo de que puede ser que tenga 20, 30 plantas y no se pueda tener una cinta tan larga, ¿no? Para poder realizar la medición a priori. Entonces, desde ese punto de vista, este fenómeno de medir el edificio está alejado de lo que la persona puede realizar, es decir, de lo que puede realizar físicamente. Entonces, la idea de utilizar un modelo matemático es acercar este proceso, es decir, o acercar este fenómeno a un contexto matemático donde se le puede dar solución, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice que puede acercarse o volver cercana o concreta una idea, es decir, puede acercarla a un hecho que es más manejable para la persona en sí, para poder solventar el problema, más manejable desde el punto de vista matemático, ¿no? Porque puede que elaboremos modelos en los que no necesariamente podamos encontrar una solución, ¿no? Porque matemáticamente no se puedan. Ahora bien, para este estudio, modelo se define según lo expuesto por Villaochoa en 2007, quien desde una postura didáctica indica que tener un modelo consiste en tener un conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que intentan explicar, predecir y solucionar algunos aspectos de un fenómeno o situación, es decir, plasmar la realidad mediante ecuaciones matemáticas para poder solventarlas y esta solución matemática dé respuesta a la problemática inicial del mundo real, ¿no? Entonces, así es como entenderemos lo que es la modelación matemática. Por su parte, Alsina en 2007 considera que la realidad es muy difícil de definir, pero hace una salvedad al indicar que la educación matemática, la realidad debe estar definida con tanta claridad que sobre ella tenga sentido la matematización, es decir, que lo que yo estudie del fenómeno de la realidad debe de tener un sentido y unas características bien definidas matemáticamente. Por ejemplo, si no concuerda el fenómeno con los instrumentos o las herramientas matemáticas que yo lo pienso abordar, no tendría sentido realizar una matematización, es decir, no tendría sentido explicarlo mediante ecuaciones matemáticas si estas ecuaciones matemáticas no explican lo que está sucediendo en el mundo real. A eso se refiere, debe de estar definido de forma simple y que concuerde con lo que serían los elementos matemáticos con los que se piensa abordar. En este sentido, Menn en 1998 establece que es necesario relacionar los conocimientos de aprendizaje con las experiencias cotidianas de los alumnos. ¿Por qué es necesario relacionarlo? Porque si el estudiante no entiende a qué va dirigido directamente en este sentido la modelación,
o por qué se le trata de dar respuesta a algún problema o no conoce el problema al que se le da respuesta y solo se le presenta el grupo de fórmulas como actualmente se hace, pierden interés y a veces no solo pierden el interés, sino que consideran que eso es más complicado, ¿no? Así como presentarlos y enseñarles un contexto de situaciones problemáticas y de intercambio de puntos de vista. A veces hay estudiantes que incluso le preguntan a uno como docente de para qué me va a servir eso en la vida o por qué aprender eso, cuál es la importancia de esto. Bajo este enfoque, este tipo de preguntas quedarían resueltas, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudiante estaría desarrollando un modelaje para solventar un problema de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, él mismo estaría viendo para qué le va a servir en la vida. Entonces, a veces son frecuentes estas clases de preguntas cuando los estudiantes nunca han tenido un docente que les señale el camino y por qué recorrer ese camino. A veces solo se les dan una serie de pasos. Por ejemplo, cuando, cuando vamos a trabajar con ecuaciones lineales, por ejemplo, solventar ecuaciones lineales, a veces le dictamos al estudiante, si un término está sumando al lado izquierdo y pasa al lado derecho, pasa a restar. Pero el estudiante no conoce el trasfondo de por qué se realiza eso. Si en cambio le enseñáramos los inversos aditivos primero y le enseñáramos que en realidad el cambiarlo de un lado a otro lo que está diciendo es que se ha sumado el inverso aditivo del número que se quiere cambiar de lado y vemos qué pasa cuando se simplifica a un lado y al otro lado queda con signo cambiado, él se interesa un poco más porque comprende por qué se está realizando el fenómeno. Ese es un ejemplo de por qué en este caso deben de tomarse experiencias cercanas a la vida de cada uno de los estudiantes, ¿no? Para que entiendan en realidad por qué es que se va a desarrollar de X forma o por qué se está tomando este método de solución a un problema de la vida real, ¿no? Eso le brindará al estudiante interés para seguir aprendiendo, ¿no? Se afirma que uno de los propósitos de la matemática escolar es el desarrollo del pensamiento matemático y por tanto son la modelación y la resolución de problemas dos de los procesos fundamentales para alcanzar este propósito, al tiempo que proporciona la separación de la visión de transmitir de conceptos, transmitivista de conceptos o transmisionista de conceptos, es decir, solo transmitir un concepto, es decir, utilizar al estudiante como un mero recipiente al cual vamos a dotar de una serie de conceptos matemáticos, ¿no? Que a veces, muchas veces él no los comprende. Hay estudiantes que sí son capaces de replicar, eh, de replicar procedimientos, pero no comprenden el por qué se realiza de esa forma ese procedimiento, ¿no? En ocasiones se favorece al interior de las matemáticas escolares, ¿no? Eh, ¿Qué pasa a veces con los estudiantes que no comprenden esos conceptos? Muchas veces los estudiantes cuando no comprenden un concepto y ese concepto surge alguna variación, pero siempre es aplicable el concepto matemático, si el estudiante se ha vuelto eh, metodista, es decir, si el estudiante sigue o sigue un patrón lineal o una serie de pasos a seguir, no va a poder solventar estos problemas. Entonces, quizás son de los puntos más importantes a resaltar en esta parte, ¿no? El proceso de modelación se fundamenta eh, en lineamientos curriculares de matemáticas desde al menos tres acepciones. La primera sería la modelación como la necesidad generadora de los desarrollos de las tecnologías que permitan la sociedad. En este caso, a veces, por pueden ser las herramientas tecnológicas con las que contamos, es mucho más fácil realizar una modelación. Yo les explicaba, bueno, yo trabajé eh, dando herramientas multimediales y cuando trabajamos con GeoGebra había un ejercicio que hablaba de un edificio y que cómo se comportaba a la altura del edificio, si se aumentaba la sombra o si se disminuía la sombra, ¿no? Es decir, lo que nos estaba invitando es a desarrollar un modelo matemático para ver esas variaciones, ¿no? Es decir, si cambiaba la inclinación del ángulo, si aumentaba, si disminuía, hacía esa clase de preguntas. Entonces,
la mayoría de estudiantes lo que hizo fue hacerse un triángulo rectángulo en GeoGebra utilizando dos rectas perpendiculares, ¿no? Y movían los puntos, ¿no? Para ver qué sucedían con las otras variables, ¿no? O con los ángulos. En ese caso, en ese sentido, es más fácil apropiarse de la modelación con estas herramientas informáticas con las que contamos, ¿no? Es mucho más factible el hecho de poder ver cómo se comporta en este tipo de plataformas o en este tipo de programas que hacerlo mentalmente, ¿no? O pensar qué pasaría, ¿no? Entonces, el segundo punto sería la modelación como una forma de describir las interacciones entre el mundo real y las matemáticas, que quizás este es el punto que más enfatizamos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que definimos lo que es la modelación matemática, estamos pensando en cómo apropiarse de las características del mundo real y plasmarlas en ecuaciones matemáticas que puedan ser resueltas, ¿no? El tercer punto, como una actividad involucrada en la solución de problemas reales, que implica que que implica procesos de simplificación, idealización y estructuración de las situaciones reales, es decir, estructurar lo que estamos viviendo en el mundo real o lo que estamos observando en el mundo real y trasladar estas observaciones a un modelo matemático, ¿no? Que luego de ser matematizadas, es decir, luego de que las podemos describir mediante ecuaciones matemáticas, arrojan como resultado la construcción de un modelo matemático. Obviamente, esto va a suceder si esta solución que ha sido encontrada a través de las ecuaciones matemáticas dan respuesta o dan solución al hecho real, ¿no? Porque ahí se cerraría el ciclo de lo que es el modelaje matemático, ¿no? O el modelo matemático. Y luego tenemos lo que es la modelación y la tecnología de la enseñanza de la matemática. Como les mencionaba, en este sentido hay programas como Microsoft Excel, que han impulsado la modelación desde las hojas de cálculo de la informática. Otros programas como Maple y Derive también han brindado muchas posibilidades para plantear transformaciones y graficar resultados de distintos modelos, ¿no? Logrando un gran avance en el desarrollo del pensamiento variacional, ¿no? Es decir, cuando hablamos de desarrollar el pensamiento variacional, estamos hablando de eso, ¿no? Poder analizar qué ocurre con los datos si se modifican, ¿no? Si se cambian, si se aumentan, si se disminuyen o si se le da alguna alteración, ¿no? Es decir, es mucho más fácil mediante programas informáticos ver qué sucede, ¿no? Que estarlo imaginando o estarlo desarrollando a mano. Pese al gran potencial que brindan las TIC en los procesos de modelado, no se trata de entender que las computadoras o las herramientas tecnológicas resuelven mágicamente los problemas de la educación matemática, sino más bien que aumentan la motivación de los estudiantes. Se trata entonces de que la enseñanza brinde las estrategias adecuadas para guiar procesos y evaluar resultados. Es decir, es mucho más fácil evaluar contenidos matemáticos con base a modelos matemáticos aplicados, ¿no? En este sentido, eh, se están generando dos cosas. La primera, se está motivando al estudiante. ¿Por qué? Porque él está siendo partícipe de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y segundo, el docente está viendo cómo evoluciona el estudiante en cuanto a la utilización de las herramientas matemáticas, ¿no? En este sentido, para evaluar y guiar el proceso es mucho más sencillo, ¿no? Ahora bien, el proceso de modelación puede llevar al alumno a ejecutarlo, parametrizar, cambiarlo, recalcularlo y observar el movimiento de las variables. Es decir, puede realizar todos estos elementos mediante la modelación, ¿no? Se definen entonces los tres conceptos principales de este trabajo, que sería la modelación, el modelo y el proceso de modelación. Para el presente trabajo se tomará la definición de modelación como el proceso en el que se obtiene un modelo y la definición del modelo
es el conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que traducen un fenómeno de la vida cotidiana o de la realidad. Pero entonces cabe preguntarnos, ¿qué sería el proceso? En este caso no estamos definiendo qué es el proceso de modelación. Según Hayes, en 2006, comienza con la elección de un tema, el reconocimiento de una situación problema, esto sería en la realidad, la formulación de un problema, la formulación de un modelo matemático, es decir, poder explicar lo que está sucediendo en la realidad mediante el modelo matemático, y la resolución del problema a partir de este modelo, es decir, que el modelo dé respuesta a la problemática bajo la cual ha sido diseñado este modelo. Y la interpretación y validación del modelo, que sería ver si efectivamente esta solución brinda solución al problema de la realidad, ¿no? Entonces ahí eso entenderíamos como proceso de modelación. Entonces, si se fijan, ahí hemos definido los tres, lo que sería la modelación, el modelo y el proceso de modelación. Ahora, la propuesta de intervención se acercará al ciclo de modelación propuesta por Leidy en 2007, el cual consta de 7 pasos. El primer paso, la construcción del problema a partir de una situación real. Es decir, cuando la persona construye el problema que se está dando en una situación de la vida cotidiana o de la realidad. 2, simplificación y estructuración del problema. Es decir, una vez identificado el problema, tengo que estructurar todas aquellas características que tiene este problema. Ahora, una vez que identifico estas características, tengo que hacer una matematización, ¿no? Que es decir, poder explicar las características del modelo mediante elementos matemáticos, ¿no? Y como cuarto paso sería operaciones y trabajo matemático para producir resultados. Es decir, una vez que yo tengo planteado matemáticamente el problema de la realidad, el siguiente paso es resolver matemáticamente ese problema. El quinto paso sería la interpretación de esos resultados. Es decir, ¿qué quieren decir esos resultados en el problema de la realidad? El sexto paso sería validar ese resultado, es decir, verificar que efectivamente ese resultado sea el que dé solución al problema de la realidad. Y el séptimo paso sería la exposición de los resultados de vuelta a la situación real, es decir, aplicar los resultados ya en la situación real, que dé solución al problema que se originó, ¿no? Desde el inicio, si nos fijamos, estos 7 pasos tienen, digamos, un sentido lógico, ¿no? Va como en una especie de cadena, ¿no? Después de uno se va el otro y se va mejorando, ¿no? Y se van tomando las herramientas del anterior para poder solventar el siguiente, ¿no? Y así sucesivamente hasta el último que llega nuevamente a la situación real, es decir, se cierra un ciclo, es como dar una vuelta completa, ¿no? Solo que se ha pasado por un proceso que es capaz de explicar el fenómeno de la realidad. En la actualidad, con la gran cantidad de recursos multimedia que existen, los programas de simulación esencialmente escenifican, ambientes con muchas posibilidades pedagógicas de exploración, de representación, de interactividad y de formas de manipulación virtual, lo que mejora el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que es lo que les mencionaba. Si utilizamos todas estas herramientas que nos brindan las TIC, obviamente utilizadas de forma positiva, nos dará garantía de que el estudiante se pueda interesar más por la asignatura y que pueda entender de mejor manera los conceptos matemáticos. Las simulaciones digitales simples y otras de más complejidad tienen muchas posibilidades pedagógicas donde los alumnos pueden observar distintos comportamientos de y entre procesos, indagar tendencias, manipular variables, predecir y analizar situaciones, confrontar concepciones, dilucidar alternativas y resolución y la resolución, entre otras, ¿no? Es decir, todos estos procesos que nos facilitan el uso de las TIC en los procesos de aprendizaje o en la modelación matemática, hace que el estudiante se apropie de todos estos elementos, ¿no? Como les decía, pueden haber variaciones de variable y ver qué sucede en el fenómeno como tal, ¿no? En ese sentido, le da al estudiante la posibilidad de manipular
el modelo en sí. Y con eso estaríamos terminando lo que es el material de la unidad 8. No sé si tiene alguna duda hasta ahí. No, realmente aprendí bastante con el trabajo de investigación sobre los modelaje y modelación. Ahí fue quedando un poco más claro en lo que trataba este tema. Es bastante interesante, la verdad. Bien. Ajá. Hola. No, nada. Bien, vamos a continuar entonces. La unidad 9, vamos a comenzar con lo que es la evaluación de las matemáticas, métodos y estrategias de evaluación. Por eso, cuando estábamos al inicio de la tutoría, le preguntaba qué se entendía por evaluación, ¿no? Y por qué es necesario realizar una evaluación en el aula, ¿no? Vamos a comenzar primero con lo que es la evaluación de los aprendizajes. La función que históricamente se le ha asignado a la evaluación social es la función social, es decir, el hecho de evaluar si lo que se ha estado realizando ha estado funcionando o no. Por lo tanto, está asociada a la institución escolar y por consiguiente a las funciones que en distintas épocas se han asignado a esta. ¿Qué nos quiere decir esto? Nosotros cuando hablamos de función social, hablamos de cómo interactúan los estudiantes entre ellos y cómo interactúan con el profesor, es decir, cómo se está desarrollando el proceso de aprendizaje, y todos estos elementos son bastante fundamentales. Yo recuerdo cuando estaba estudiando la maestría que un docente me decía, si no hay empatía con los estudiantes, no puede haber un proceso efectivo de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque todo lo que venga del docente va a ser visto de forma negativa o no va a ser visto con cariño, decía él, no va a ser, no va a ser, no me recuerdo la palabra que utilizaba, pero no va a ser efectivo. Y en cierto sentido tiene razón. ¿Por qué? A veces con los docentes que tenemos una empatía mayor, es a los que les prestamos más atención, nos esforzamos porque nuestros trabajos sean mejores, es decir, que el docente vea que su trabajo está funcionando. Decía el docente en cuestión, si el estudiante tiene empatía con su docente, desde que el docente entra al aula, el estudiante va a sonreír. No a reírse, decía, sino sonreír. ¿Por qué? Porque va a sentir un agrado hacia la asignatura, provocado por directamente la interacción que suele tener con el docente. Su función social es la de certificar y acreditar la escolaridad, es decir, acredita si un estudiante tiene las competencias o no que dice el currículum, ¿no? Que de hecho, incluso en los niveles universitarios es de esta forma. Ustedes están cursando esta asignatura y al ustedes aprobar esta asignatura, se está garantizando que ustedes tienen los conceptos o los contenidos establecidos en el plan de trabajo para poder desarrollarse en un campo laboral, ¿no? De garantizar formalmente los niveles de competencia, pero estas certificaciones lo que no pueden asegurar es que sea cierta tal garantía, es decir, se les da la garantía de que tienen el conocimiento de estos conceptos, pero no se puede garantizar de que así sea, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una forma de medir el grado directamente de apropiación de los conocimientos que cada estudiante ha tenido sobre la asignatura, ¿no? Porque una nota en sí no puede reflejar directamente si el estudiante ha aprendido o no. A veces, bueno, se me viene a la mente a mí una compañera que tuve cuando estudiaba la licenciatura, que ella resolvía toda la guía, estudiaba por su cuenta y guías de 40, 50 ejercicios de geometría, recuerdo que los hacía todos. A la hora del examen no sé qué pasaba, se ponía nerviosa, no sé, y al final salía mal, 2, 3 de nota, y ella hasta lloraba. Y si uno, o sea, a mí ella me enseñaba los ejercicios porque yo a veces pensaba de que pudiesen estar mal, y los revisaba, y a veces habían ejercicios que en el examen le habían salido mal, que los había hecho mal, y en el cuaderno los tenía bien hechos. Entonces uno ahí se pregunta qué está pasando. Entonces el papel del docente a veces es conocer quizás más a profundidad
cómo son sus estudiantes y qué características tienen cada uno de ellos, ¿no? Esta función también cumple una función selectiva y clasificadora sobre los individuos. ¿Por qué? Porque si sale bien en las actividades evaluativas, quiere decir que el estudiante ha comprendido, o al menos así se entiende, ¿no? Que ha comprendido los contenidos que se han desarrollado. Entonces nosotros solemos clasificar a los estudiantes. Tenemos a veces los grupos de los que sí aprenden rápido, los que aprenden un poco menos rápido y los que aprenden de forma lenta, ¿no? Entonces a veces como docentes realizamos una clasificación en base a las evaluaciones que hemos realizado, ¿no? Es decir, eh, al conocimiento que nos brindan las evaluaciones sobre los estudiantes y cómo ellos se están desenvolviendo en la asignatura, ¿no? Una función que constituye la legitimización de la evaluación es la función pedagógica, es decir, esta legitima el hecho de que se puedan haber aprendido o no los conceptos que se han querido brindar, ¿no? En este caso sería matemático, puesto que centra su interés en la regulación, el control del aprendizaje y sus interacciones, es decir, el docente es quien decide qué evaluar, cómo evaluarlo y para qué se evalúa esto, ¿no? Porque muchas veces hay docentes que evalúan y no saben por qué están evaluando ni qué están evaluando. Es decir, no saben la ruta del camino al cual quieren llevar a sus estudiantes, ¿no? Como decía usted al inicio, cuando le realicé las preguntas del sondeo de lectura, eh, muchas veces se utilizan las actividades sumativas o la evaluación como una actividad que no viene a servir para nada en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el docente, perdón, no utiliza estos resultados para mejorar su función pedagógica. Entonces ahí estaría cometiendo un error, ¿no? Los contextos de aprendizaje, el tipo de tareas escolares y los contenidos de aprendizaje en forma de evaluación. Es decir, nosotros tenemos que tener claro cuáles son los puntos. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola, sí, entrecorta la voz, pero le escucho. Bien, sí, es que creo que se me fue el internet. Voy a compartirle la presentación nuevamente. Hola, hola. Hola, sí le escucho, pero no aparece la presentación. Bien, ahorita estoy nuevamente compartiéndosela. Me avisa cuando le haya cargado. Ya, ya aparece. Bien, vamos a continuar entonces. Dice que en general se puede afirmar que un modelo prescribe lo siguiente. Primero, qué objetivos son considerados para ser evaluados, es decir, qué variables me interesa evaluar. Segundo, de qué forma se analizan, es decir, qué métodos voy a utilizar para realizar esa evaluación sobre estos objetivos. Y tercero, qué técnicas se usan para recoger información sobre los objetivos. Es decir, puedo utilizar un cuestionario, puedo utilizar una actividad integradora, un trabajo de grupo, o incluso puedo utilizar la observación, ¿no? Luego tenemos acá que el modelo tiene necesariamente un marco de referencia inscrito en una concepción epistemológica de qué es la matemática y cómo se evalúa, según Jiménez en 1997. ¿Qué nos dice eso? Muchas veces nosotros escuchamos a docentes que dicen, no, la matemática solo se puede evaluar mediante la resolución de problemas.
Le ponen al estudiante 5 ejercicios en el examen y esos 5 ejercicios son el 100% de la nota, ¿no? Entonces no se evalúa si hay una comprensión conceptual, es decir, si se conocen los conceptos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una idea de que la matemática, según sus características, tiene una forma de evaluarse directamente por ser matemática. Entonces, hay quizás un tema de interés cuando usted como docente de matemáticas se planta que evaluar. Muchos docentes toman una parte teórica, toman una parte procedimental y otros directamente se van a los ejercicios únicamente, ¿no? Y a veces, perdón, se les cuestiona el por qué se hace de esta forma. Ahora bien, considera que los modelos de evaluación de aprendizaje tienen en cuenta 3 elementos fundamentales. El primero, la materia y cómo se interpreta, es decir, todas aquellas características que tiene la asignatura como tal y cómo interpreto que puedo evaluar esta asignatura. El sujeto y sus características, en este caso cuando nos referimos a sujeto, nos estamos refiriendo directamente a la persona, es decir, al estudiante y las características que tenga el estudiante respecto a la asignatura, ¿no? Y tercero, las condiciones del entorno, que serían las condiciones ecológicas. En este caso podría ser las interacciones que tienen los estudiantes entre sí o en el aula, ¿no? Que pueden ser positivas o negativas, ¿no? Ahora bien, en función de ello se plantean tres tipos fundamentales de variables en la evaluación, que pudiesen ser los curriculares, las psicológicas y los ambientales. Vamos a definir cada uno de estos. Primero, cuando nos referimos a las variables de tipo curricular, se centra en en lo que va a ser evaluado, es decir, directamente en los contenidos, que es el tratamiento de contenidos, la asignación de objetivos, el tipo de actividad para evaluar esos objetivos, la metodología, es decir, la forma en que se va a evaluar y la motivación que se le va a dar al estudiante, ¿no? En este caso, si hablamos de estos elementos, estaremos hablando de las variables de tipo curricular. Ahora bien, las variables que se llaman personales o psicológicas son las que se centran en la comprensión y en la realidad de los sujetos. Pueden ser los logros conseguidos en general, las habilidades subyacentes o que subyacen en cada una de las personas, el papel que ejercen los modelos de inteligencia, etcétera. Es decir, cuando hablamos de variables psicológicas, son todos aquellos elementos que tienen que ver con cómo se comportan los estudiantes, con cómo actúan, con los logros directamente que han tenido, que a veces suelen ser de mucha importancia y como docentes no se la damos. Por ejemplo, hay veces que, o bueno, yo he tenido quizás la experiencia de tener estudiantes que se consideran malos para matemáticas, pero una vez que descubren que pueden aprender o que pueden ser buenos para matemática, aprendiendo matemática, se interesan, ¿no? Es decir, ese logro, ese pequeño logro, el hecho de sacar un 7, un 8 en un examen de matemática, viene a incentivarlos a ellos para que mejoren su rendimiento en esta asignatura. Entonces, conocer todas estas variables psicológicas de los estudiantes también es un papel importante para el docente, ¿no? O una información valiosa para el docente. Las variables ecológicas o ambientales se refieren a las características fundamentalmente de tipo metodológico del sistema, es decir, todas aquellas herramientas que utiliza el sistema para evaluar o para enseñar X contenido. Así se consideran ambientales la promoción de valores, la acción e investigación del proceso y el papel del profesor en la influencia la influencia de las interacciones del aula, es decir, cómo interactúan los estudiantes entre sí y con otras personas, ¿no? Tenemos también que cuando los modelos están bien definidos, determinan con precisión el objeto de evaluación, qué es lo que se evalúa, el modelo mediante un constructo explícito que puede ser el rendimiento, un logro, una competencia matemática o la comprensión de algún concepto matemático, pero el objeto de evaluar depende en primer lugar de los criterios con que distintas culturas validan lo que es conocimiento, es decir, evaluar sería qué evaluar y para qué evaluar, dependiendo de la cultura en lo que entendamos como
conocimiento. ¿Por qué? Porque conocimiento matemático para algunos puede ser el saber matemática, que sería conocer y entender los conceptos, y para otros podría ser el saber hacer, es decir, el que pueda ser capaz de utilizar estos conceptos matemáticos para resolver problemas de la vida real, ¿no? Que en este sentido a veces esa es la confrontación, de que la mayoría de docentes se enfocan en el saber hacer, es decir, entendemos que el estudiante tiene conocimiento matemático si es capaz de replicar lo que le he enseñado en la clase, es decir, si es capaz de poner en práctica o de resolver algunos ejercicios. Obviamente, si yo me enfoco en ponerle ejercicios y que éste lo resuelva, lo que voy a estar probando ahí o lo que voy a estar evaluando ahí, si es capaz de seguir una serie de pasos previamente establecidos para dar solución a un problema. No tanto si tiene la competencia o si tiene o si comprende directamente el concepto matemático como tal. En segundo lugar, los criterios que la disciplina establece para la validez del conocimiento, es decir, qué criterios se toman en cuenta para considerar que un estudiante tiene un conocimiento sobre un X tema, ¿no? Es importante señalar que cuando hablamos del objetivo de evaluar, lo hacemos en el sentido metodológico. Tenemos como hilo, objeto de evaluar, que es lo que le mencionaba, hablamos directamente del estudiante, ¿no? Que el hilo conductor sería la persona, que es el estudiante. Se evalúa la comprensión del estudiante, el conocimiento matemático del estudiante, los logros o el rendimiento de acuerdo con el constructo que plantea el modelo para cada uno de los estudiantes, ¿no? Entonces, es así como se desarrolla lo que sería la evaluación, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos elementos, que serían los conocimientos matemáticos, por cómo se evalúan esos conocimientos, que sería la parte metodológica, y validar esos conocimientos, es decir, si validamos el hecho de que sea capaz de hacer o el que sepa matemática, ¿no? A partir de las afirmaciones anteriores se presentan algunos modelos. En este caso vamos a revisar dos modelos de los cuatro que, bueno, sí, de los cinco creo que son. Me permite un momento que me está escribiendo el Javier. Hola, ¿me escucha? Sí, le escucho. No, no le aparece a usted si se ha conectado el Javier. No. Quizás se equivocó porque me escribió un mensaje privado y me preguntó si la tutoría ya había terminado. Quizás se equivocó. Bien, le voy a compartir nuevamente la presentación. Bueno. Me avisa cuando le haya cargado. Ya. Ya. Bien, como le mencionaba, en el material tenemos lo que son cuatro. Espera, que está escribiendo. Que dice que no puede ingresar, dice. Vamos a esperar a ver si ingresa el link.
Hola, hola, buenos días, Liz Javier. Hola, buenos días. Eh, no sé cuántas veces había intentado ingresar, creo que era porque no se le daba acá admitir, creo que eso era. Bueno, no hay problema. Bueno, solo quería primero supervisar la tutoría y otro es, bueno, veo que solo un estudiante está conectado Sí. y bueno, pero posteriormente ustedes les pueden dar esta información, licenciado, para los demás estudiantes. Bueno, buenos días a todos. Bueno, mi parte, la- y lo que quería comunicarles es que el día lunes de esta semana, el Consejo Superior Universitario tomó a bien extender el ciclo 1 2020. Y aparte, debido a eso, el Comité de Educación a Distancia tomó a bien eh, prolongar 2 semanas la fecha de los parciales. Entonces, básicamente los parciales en las otras asignaturas donde haya parciales se trasladan 2 semanas. Quiere decir que, por ejemplo, si tenían el parcial de una asignatura el 21, por ejemplo, de junio, entonces trasladándolo 2 semanas sería el 4 de julio. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo. Ahora, respecto a las materias donde no haya examen, esas no se trasladan las fechas. Quiere decir que la tarea número 4 que sustituye el parcial, esa no se modifica. Quiere decir que siempre está para el 7 de junio. Entonces, aclarar esa parte. Y lo otro es que si ustedes se les ven una calendarización que manda de parte del coordinador de la carrera, no le presten atención porque ahí dice que hay examen en práctica y evidentemente no, en esta asignatura no hay. Entonces esa fecha que aparece ahí, háganla como eh, obvia, no tiene sentido y está solo porque si un dado caso nosotros, o yo, bueno, en mi caso planificaba un examen en esta asignatura. Eso sería como la información que quería dar a, a conocer. No sé si hay inquietud o duda sobre eso. Y Eh, Buenos días, licenciado. Una duda es en cuanto a las tareas. Entonces, solo los parciales son los que se han movido 2 semanas. Las tareas se mantienen en la misma fecha. hola Juan. Sí, efectivamente solo se trasladan los parciales. En este caso, las tareas no. Las tareas quedan con la misma fecha, simplemente los parciales se modifican de fecha. Esa sería la única modificación que se le hace. Ahora, en esta materia de práctica docente no hay cero modificaciones, porque como la tarea siempre se va a entregar el 7 de junio, entonces esas disposiciones no aplican en nuestro caso. Eso es lo que quiero aclarar. Y como les digo, hay una ventaja que van a tener básicamente quizás esta semana para trabajar en la tarea número 4. Y la otra ventaja es que el 7 de junio salen de esta asignatura. Y ahí solo estaríamos pensando en que ustedes revisen sus calificaciones. Yo pongo como plazo ahí por el 15 de junio ya estarían todas las calificaciones y ustedes ya estarían libres de esta asignatura. Eso sería como de parte mía. No sé si hay otra, otra pregunta o todavía hay algo que no se ha aclarado de la pregunta que me hizo, Juan. No, muchas gracias. Ahorita le voy a comunicar a mis compañeros y pues ya estamos sabedores y gracias, no tengo duda.
Ok, sí, ese sería como, podría haber una confusión de que ahí aparece examen y que quizá la tarea se va a postergar, pero no, se quedan así como está el 7. Yo quizás no lo, voy a publicar esa calendarización, pero para que ustedes la tengan en la plataforma, pero para que lo tengan como información. Información general, porque ahí están de todas las asignaturas, en sentido, no solo está de práctica, sino que están de las otras. Entonces, respecto a eso, no, como les comento, no hay modificaciones. Bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna otra inquietud. Si no, No, muchas gracias. bueno, si no, lo dejo en la tutoría que bueno, que continúen. Y Muchas que gracias, se Luis. cuiden, pues, y que se cuiden primero de la situación de emergencia que estamos viviendo de parte del COVID, y lo otro es la depresión que estamos, bueno, la depresión no de estar encerrados, sino depresión climática, a eso me refiero. A eso me Sí, refiero, no la depresión. quién Entonces, sabe, las redes. que tengan cuidado. Sí, sí, eso me refería. Entonces, bueno, que tomen las medidas, porque si está en ciertas, no sé, estaban comentando que en Usulután sí está lloviendo un poco fuerte, no sé, en San Francisco de Otera, ¿cómo está el clima? No, hombre, aquí en Morazán, sí, no para de llover desde ayer temprano. Ah, pues sí, ya está. Hay que tener bastante cuidado y lo más posible protegerse. Entonces, Sí, gracias, Luis, igualmente. cualquier eh, alguna complicación alguna dificultad que ocurra, no duden en hacerla llegar. Nosotros vamos como yo principalmente voy a tomar la debida resolución de tal manera que beneficie tanto a ustedes, pero siempre apegado a lo que me permite el reglamento. Entonces, no duden en hacerlo llegar, compartan esa información de que cualquier eh, cualquier duda, inquietud que tengan o dificultad que tengan, me la hacen llegar al correo de parte con el tutor, y luego el tutor me hace llegar la dificultad, y si se puede resolver con el tutor, bueno, hasta ahí quedaría. Si no, me trasladaría a mí y yo intentaré dar la solución más óptima y que beneficie tanto a usted y principalmente. Eso sería, como siempre, tantas dificultades que podrían ocurrir pero que habría que tomar las debidas resoluciones, pero que beneficien, como digo siempre, a ustedes principalmente. Bueno, estaremos ahí pendientes. Gracias, Luis. Bueno, pues Muchas gracias, Luis. gracias y continúen, bueno, Bien, continúen con la tutoría, y gracias por el espacio, licenciado. de nada, Luis. Bien, le voy a compartir nuevamente la presentación y me dice cuando ya la haya cargado. Ya. Bien, le estaba diciendo de que en el material aparecen 4 modelos, ¿no?, para aplicar este método. En este sentido, por cuestiones de tiempo, aquí en la presentación solo vamos a revisar 2, ¿no? El primero es el de Van der Welven en 2003, que plantea un modelo didáctico de la evaluación, ¿no? En ese sentido, se parte del concepto de la matemática como una actividad humana, es decir, una interacción entre personas, ¿no?, entre 2 o más personas. Acorde a una concepción naturalista y relativista donde se privilegia la interpretación y la práctica social. Por ejemplo, cuando usted llega a una tienda a realizar una compra, ¿no?, entonces hay un intercambio, ¿no?, y dentro de este intercambio hay una relación directa con la otra persona, ¿no?, que sería una práctica social desarrollada en este sentido. Se habla de una evaluación didáctica, evaluación instruccionalmente
integrada, donde la evaluación es entendida como la instancia para promover los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. ¿Qué quiere decir esto? Que yo evalúo, obtengo digamos, una serie de información sobre cómo se han asimilado los contenidos y yo puedo modificar pedagógicamente la forma en que trabajo con estos contenidos dependiendo qué tan efectivos fueran. Por eso es que se dice evaluación didáctica, porque me ayuda directamente a mejorar la forma en que yo planteo la solución o la forma en que desarrollo los conceptos matemáticos como tal, ¿no? Entonces, por eso se habla de evaluación didáctica, porque me sirve directamente para mejorar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje o para hacerlo de una forma más efectiva. Se plantea que estos deben fomentar un medio ambiente que permita a los estudiantes desarrollar o seleccionar un modelo, hacer uso del conocimiento adquirido en problemas contextualizados o contextuados, es decir, que sean problemas del contexto o de la realidad, razonar para encontrar alternativas del uso de la información y seleccionar un desarrollo de estrategias de soluciones adecuadas y eficientes, es decir, soluciones que sean efectivas, que den solución directa al problema de la realidad. La concepción que tenga el docente acerca de la matemática es aprendida y cómo la matemática se debe enseñar tiene que estar en correspondencia con el cómo la matemática debe ser evaluada. Es decir, lo que yo como docente crea que es matemática y cómo se debe evaluar matemática debe estar directamente apegada a lo que yo considero de qué es la matemática y cómo se enseña esta matemática. También debe de ir ese elemento de cómo se evalúa la matemática. Ese sería el primero de los modelos. El segundo, bueno, este sería el cuarto en el material, si revisamos el material. Kuhn en 1996 propone un modelo multidimensional, es decir, que tiene diversidad de dimensiones, ¿no?, a tratar. La evaluación que debería ayudar a expandir el panorama de lo que significa la evaluación matemática, es decir, qué entendemos o qué comprendemos por evaluar o evaluación matemática o evaluar conceptos matemáticos. Este modelo usa un contexto basado en el razonamiento matemático y su comprensión y sus componentes comprenden los conceptos matemáticos, la comunicación, la resolución de problemas y la actitud hacia la matemática. Es decir, aquí no se está evaluando únicamente si el estudiante es capaz de resolver un problema planteado o no, sino también qué actitudes adopta directamente el estudiante hacia la matemática e incluso si utiliza la matemática en su lenguaje comunicacional, ¿no? Es decir, si plantea aquellas relaciones matemáticas en su forma explícita de expresarse, ¿no? También este modelo tiene un énfasis en el que se debe empoderar la matemática a los individuos, es decir, que los estudiantes deben de empoderarse de los conceptos matemáticos, ¿no?, cada uno de ellos, y la sociedad en el punto central de este modelo. Es decir, que el estudiante pueda adoptar todas estas herramientas matemáticas y utilizarlas cotidianamente, ¿no?, para resolver cualquier problema de su entorno y que esto involucre en lo que es una interacción social, ya sea con otros individuos o directamente con un grupo, ¿no?, o en un entorno determinado. Ahora bien, existen modelos que se articulan con enfoques curriculares que enfatizan las condiciones en el saber hacer o en el saber matemática. Por ejemplo, para mí puede ser importante que sepan un concepto matemático como tal, y para otra persona que evalúa puede que le interese más saber si el estudiante sabe hacer. Es decir, el objeto de evaluación está centrado en lo que los alumnos saben o saben hacer. Por lo general en matemática nosotros evaluamos lo que saben hacer. ¿Por qué? Porque le ponemos una serie de ejercicios cuando evaluamos y vemos si son capaces de resolver estos problemas, ¿no?, estos ejercicios. Entonces ahí lo que estamos evaluando es si el estudiante sabe hacer. Obviamente, si solo evaluamos si el estudiante sabe hacer los ejercicios, no tenemos forma de saber si en realidad comprende los contenidos o los conceptos matemáticos, o si únicamente es capaz de replicar una serie de pasos que previamente se le han dado como instrucciones, ¿no? Entonces,
hay que saber, como docentes al evaluar, establecer cómo determinar si ha adquirido la competencia sobre un concepto determinado, es decir, si entiende lo que el concepto está diciendo o si simplemente sabe desarrollar una serie de pasos lógicos. La tarea de evaluación debe estar expresada o debe expresarse en buena medida en la visión de la matemática como un elemento de la cultura, es decir, la dimensión cultural de la matemática dentro del sistema escolar. Por lo general, en nuestro país, esta faceta o esta parte viene siendo, digamos, replicada desde hace muchos años como la transmisión de una serie de procesos matemáticos que el estudiante es capaz de replicar. Creo que a partir del 2017 es que se comenzó con el programa de SMATE y ya está planteando una visión diferente a la que se venía adoptando, ¿no? Que es a través de la resolución de problemas. Anterior a eso, el docente daba el concepto, proponía un problema y daba de una sola vez la solución y pedía que el estudiante replicara este proceso, ¿no? Entonces, eso era aprender matemática antes. Actualmente, como se está manejando, se le plantea al estudiante un problema y se espera que él busque una solución a este problema. Posteriormente se le refuerza ayudando a dar solución y luego se le pone una serie de ejercicios, es decir, está aprendiendo a través de la resolución de problemas y no siguiendo una serie de pasos lógicos como se hacía con anterioridad, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de dimensión cultural de la matemática dentro del sistema escolar, es decir, cómo ha venido sucediendo o cómo se ha venido dando los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de las escuelas, ¿no? El hecho de aprender matemática en los centros escolares. Ahora pasamos a lo que es la evaluación del trabajo cotidiano, una competencia del docente en el aula. Cuando hablamos de trabajo cotidiano o competencias del docente en el aula, estamos hablando de evaluar todas aquellas actividades que realizamos con los estudiantes. Obviamente esto no únicamente se puede hacer mediante el pasar un examen o hacerles preguntas a los estudiantes, ¿no? Sino ver cómo ellos interactúan, ¿no? Entre ellos para resolver problemas planteados durante la clase. Podemos utilizar técnicas como la observación o pasar a algún estudiante a la pizarra, ver cómo ellos se comportan con la metodología utilizada y tiene, o sea, evaluación no es únicamente ir y pasar un examen, sino que tiene unas componentes que el docente debe de regir, es decir, puede evaluar todo lo que se trabaja durante el desarrollo de las clases, es decir, la participación de los estudiantes. Aquí sucede que podemos centrar nuestra atención quizás en aquellos estudiantes que participan más que centrarla en los que participan menos, ¿no? Eso depende de los intereses de cada uno de nosotros ya como docentes. Dentro de las funciones del docente está la de valorar el trabajo cotidiano del estudiante, es decir, valorar lo que el estudiante realiza en la clase. Muchas veces hay estudiantes que no tienen un desarrollo matemático o unas bases matemáticas previamente definidas o bien definidas, y nosotros únicamente evaluamos lo que es su desempeño a la hora de reproducir el conocimiento que se les ha dado, los conceptos que se les han, de los cuales se les ha adoptado. Entonces hay que evaluar cotidianamente, es decir, en el día a día, cómo este estudiante va desarrollándose en el proceso de aprendizaje, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. El trabajo cotidiano debe ser la respuesta del estudiante al resultado de la propuesta metodológica que ofrece el docente, es decir, cómo el estudiante trabaje en la clase del profesor es una respuesta de cómo el profesor ha planteado metodológicamente el desarrollo de este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque si el estudiante da indicios de no estar aprendiendo o si la mayoría de estudiantes no aprenden mediante esta metodología, hace pensar al docente que tiene que modificar algo en esta metodología, ¿no? Para que pueda tener unos mejores resultados, que de hecho de eso se encarga la didáctica y por eso es que la didáctica siempre está inmersa en cada uno de estos procesos, ¿no? La evaluación del trabajo cotidiano debe motivar al estudiante y al docente a involucrarse en las actividades que se le proponen y emergen de las situaciones de enseñanza y aprendizaje y la interacción
que ellas le generen junto con los demás miembros que componen el acto educativo que se desarrolla en el aula. Es decir, debe ser una actividad motivadora para el estudiante. Para esto debemos hacer ver al estudiante que no debe temer, de hecho, a las evaluaciones, ¿no? Que son una herramienta que ayuda a garantizar, por un lado, que hayan adquirido los conocimientos o las competencias matemáticas que se les están dando o se les están brindando, y por el otro, al docente le ayuda a modificar la forma en que aborda las diferentes temáticas en la matemática, ¿no? La evaluación del trabajo cotidiano debe tener un sentido de encuentro y análisis de la realidad educativa que se vive. ¿Por qué? Porque debe concordar con cómo se desempeñan los estudiantes en el aula, es decir, en el día a día. Por ejemplo, un estudiante que no participa en clase, que no resuelva los ejercicios que se plantean en clase, que no responda a las preguntas que se le desarrollan en clase y que venga y tenga 10 en un examen, no va a concordar con lo que está ocurriendo en el aula, ¿no? Entonces, hay un análisis que se debe hacer sobre qué está ocurriendo con ese estudiante o lo que les planteaba anteriormente, que se esfuerce, que participe, que desarrolle bien los ejercicios cuando la clase no es evaluada y que a la hora de la evaluación salga mal tampoco concuerda. Entonces son puntos de vital importancia a tener en cuenta. El docente y el estudiante deben ser coparticipantes de la experiencia del aula y por lo tanto generadores de las experiencias que permitan el mejoramiento del desarrollo del hecho educativo, es decir, que permita mejorar continuamente los procesos de enseñanza-aprendizaje o los procesos educativos que se desarrollan en el aula de forma cotidiana, es decir, en el día a día. Como último punto tenemos lo que es la observación como parte del trabajo cotidiano. La labor del docente en el aula va más allá de las técnicas que desarrolle y las metodologías de enseñanza que utilice. Implica conocer las interacciones de los estudiantes en un espacio donde se comparten, múltiples subjetividades, tanto de los que aporta el docente como los elementos guía del proceso, como aquellas que aporta cada uno estudiante. Es decir, cada estudiante entre ellos aportan un elemento sustancial como en la aportación que da el docente a los estudiantes, ¿no? El docente debe ser un observador asiduo, eso es, esta palabra asiduo quiere decir que sea frecuente o que se realice con regularidad. Este hecho de observar, que lea aquello que no escriben ni expresan verbalmente sus estudiantes, sino que lo representan mediante su acción en el espacio, en el aula en que se comparten. Es decir, estas observaciones pueden darnos información del por qué el estudiante actúa como actúa, si está aprendiendo o si no está aprendiendo, si tiene algunas dificultades, y nos ayuda a tratar de modelar el hecho de que se puedan superar estas dificultades. El docente, más que un facilitador de aprendizaje, se convierte en un asesor y un supervisor que propone experiencias y comparte momentos que favorecen tanto el desarrollo cognitivo de la persona como la interacción y socialización. Es decir, no solo en el acto social, en el acto de la clase como tal, se va a ver una interacción matemática meramente. Ahí hay una interacción también social, ¿no? Y cómo ayuda esta interacción social a mejorar o a que el estudiante pueda obtener los conocimientos que se le están tratando de brindar, ¿no? La técnica de la observación debe ser también aprendida y desarrollada por los docentes de tal manera que al implementarla en el aula no se convierta en una técnica más. Es decir, esta debe ser una técnica que venga a revolucionar, por decirlo de una forma, el proceso de enseñanza-aprendizaje del docente a sus estudiantes, ¿no? No únicamente decir, se utilizó la técnica de la observación y tal vez no se hicieron ni anotaciones ni se incorporan estas observaciones dentro de la metodología que el docente utiliza, ¿no? Sino una actividad que favorezca el desarrollo personal y profesional y de esta manera brinde al máximo apoyo a las personas en las que lleva a cabo su labor docente. La observación, por lo tanto, permitirá no solo una evaluación del trabajo cotidiano, sino también la identificación de las causas que provoca el comportamiento de los estudiantes en el aula, sea este adecuado o inadecuado, es decir, puede que sea positivo o no sea positivo. Entonces la observación me va a servir a mí para ver qué acciones de mejora puedo tomar yo como docente ante estos resultados obtenidos, ¿no?
tanto al momento como a la acción que se esté llevando a cabo mientras se realiza la observación. Así el docente podrá favorecer estrategias que bien implementadas le permitan lograr cambios en los estudiantes. Es decir, si el comportamiento era inadecuado y yo utilizo estrategias para cambiar este comportamiento y lo logro, entonces estas estrategias utilizadas habrán tenido algún sentido, ¿no? No solo en el ámbito cognitivo, sino también en el ámbito socioemocional. Muchas veces hay estudiantes que tienen rechazo hacia la asignatura porque han tenido docentes que no han sabido motivarles o inculcarles directamente lo que es la cultura del aprendizaje de la matemática, ¿no? Que de hecho en nuestro país una gran cantidad de estudiantes tienden a no gustarles o aborrecer las matemáticas desde antes de intentar aprenderlas, ¿no? Muchas veces desde antes de iniciar un proceso de educación en que conlleve conceptos matemáticos, sienten ellos un repudio, ¿no? Porque se consideran de que no saben o no pueden aprender esos contenidos. Entonces, hay que buscar estrategias para modelar estas características negativas de los estudiantes, ¿no? El docente puede utilizar para obtener y registrar información algunos instrumentos, entre los que se puede mencionar si es de información directa serían registros de observaciones, y si es información indirecta serían los anecdotarios. Si es de información directa tenemos también el análisis de las tareas, y de información directa serían los cuestionarios, es decir, la resolución de problemas directamente. De forma indirecta serían las escalas de producto escolar, y de forma directa serían las entrevistas. Nos faltaba una parte del último contenido. Quizás la vamos a dejar hasta acá porque veo que ya son las 9:58 y voy a programar una tutoría de repaso para ver esas últimas presentaciones que quedan ahí. No sé si tiene alguna duda. No, todo bien, y sí, porque tenemos tutoría a las 10 de otra materia. Sí, yo sé eso. Entonces voy a detener la grabación hasta acá. Les voy a enviar